Muy bien, comenzamos entonces con nuestro segundo curso de programación denominado módulos y librerías, ¿ok? En este curso lo que vamos a hacer básicamente es estudiar la modularización de los programas, ¿verdad? Lo que vamos a ver es primero qué es un módulo, cómo funciona, qué es un paquete y cómo utilizarlos para dividir nuestros programas y para que sean más fáciles de programar y más fáciles de mantener, ¿ok? Entonces, bueno, en el transcurso del curso anterior, ¿verdad? Recordemos, básicamente lo que hicimos fue sentar los cimientos esenciales para la creación de programas en Python, ¿verdad? Básicamente lo que aprendimos a hacer es adquirir una serie de herramientas de programación que nos permitan realizar programas de mediana complejidad, ¿verdad? Con distintos tipos de herramientas. Vimos cómo trabajaban los bucles, cómo trabajaban los condicionales, las clases, ¿verdad? Vimos, no sé, qué tipos de errores, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Bueno, lo que vamos a hacer en este segundo curso tiene que ver básicamente con abordar un tema fundamental de la programación que es la modularidad, ¿ok? Este principio básicamente nos va a permitir ampliar nuestra comprensión del lenguaje y también nos va a permitir mejorar nuestra forma de programar, sobre todo cuando ya empezamos a trabajar con programas que son un poco más grandes, ¿ok? Con programas que ya necesitan muchas más líneas de código, que necesitan muchas actividades, ¿verdad? En esos casos es mucho mejor utilizar módulos, porque imagínense tener un programa con 10.000 líneas de código. Bueno, sería bastante complejo tener 10.000 líneas de código en un solo fichero, porque si nos equivocamos en alguna parte, bueno, tendríamos que revisar las 10.000 líneas, ¿no? O si en algún momento necesitamos hacer alguna mantención, actualizar el programa, bueno, puede ser muy difícil si tenemos 10.000 líneas de código en un solo fichero. En cambio, la idea de la modularidad es como ir dividiendo nuestro programa en pedacitos, ¿verdad? En ficheros distintos y cada fichero va a tener un pedacito de código y bueno, vamos a poder controlarlo mejor, de mejor manera, ¿ok? Entonces, a lo largo de este curso lo que vamos a hacer es estudiar y sobre todo vamos a practicar la modularidad, ¿sí? Con eso vamos a aprender a diseñar y desarrollar componentes ya un poquito más interesantes, ¿ok? Entonces, la primera pregunta que nos podríamos hacer si vamos a comenzar a estudiar módulos, bueno, la pregunta es, ¿qué es un módulo? ¿No? Entonces, vamos a poner aquí módulos. ¿Qué es un módulo? Básicamente, un módulo es, bueno, simplemente un módulo es un archivo que contiene definiciones y declaraciones de Python, ¿ok? Eso es lo que vamos a entender por un módulo. Es un archivo o un fichero, ¿verdad? Que contiene código de Python. ¿Sí? Eso es básicamente un módulo, ¿ok? Cuando me refiero a código, bueno, podemos tener funciones, podemos tener variables, podemos tener constantes, podemos tener clases, ¿te fijas? Cualquier tipo de código, ¿ok? Básicamente esa es la idea de un fichero. Y bueno, la idea detrás de esto es que podamos ser capaces de utilizar los módulos para organizar mejor nuestros programas, ¿ok? Entonces, en términos prácticos, lo que ocurre es lo siguiente. Hasta el momento lo que nosotros estábamos haciendo era programar todo en un solo fichero, en un solo archivo de alguna manera, ¿verdad? En este solo fichero teníamos nuestras funciones, teníamos nuestras clases, teníamos nuestras variables, los condicionales, los flujos, todas esas cosas. La idea ahora de tener módulos es ser capaz de dividir nuestro programa. O sea, vamos a tener un programa principal, que es donde vamos a estar ejecutando las diferentes actividades, pero aparte vamos a tener otros programas, otros archivos aparte que se llaman módulos, otros ficheros aparte que se llaman módulos, que van a tener distintas cosas, ¿verdad? Y que la idea básicamente es que nosotros, estando aquí en el programa principal, seamos capaces de comunicarnos con esos módulos y ir allá y sacar las funciones y sacar los métodos y sacar las clases, te fijas, sacar todas esas cosas. Esa es la idea de tener módulos, o sea, de dividir, de fragmentar nuestro programa en muchos archivos, ¿ok? Entonces, en ese sentido, un módulo no es más que un fichero, no es más que un fichero de Python, como los que nosotros utilizamos, por ejemplo, esto que está aquí donde nosotros escribimos, esto es un fichero. La idea ahora de tener un módulo es que nosotros vamos a tener nuestro programa principal y vamos a tener otro fichero aparte donde vamos a tener, por ejemplo, todas las funciones.
¿Te fijas? Para que en un fichero no tengamos mezclado las funciones con el código, podemos tener un fichero donde tengamos las puras funciones. Podríamos tener otro fichero donde tengamos, no sé, una base de datos. Podríamos tener otro fichero donde guardemos variables con constantes. Podríamos tener un fichero donde guardemos clases, ¿te fijas? Y la idea es que si nosotros, por ejemplo, necesitamos una función, nosotros lo que hacemos es nos vamos al fichero de las funciones, tomamos la función y la traemos y la utilizamos. ¿Te fijas? Esa es básicamente la idea, que seamos capaces nosotros de aquí, del fichero principal, traer las clases y los métodos y las variables de los otros ficheros al programa principal para poder utilizarlas. ¿Ya? Esto lo que va a hacer es que nos va a permitir dividir nuestro programa en partes, en pedazos, y luego integrarlos para poder hacer funcionar el programa completamente. ¿Ok? Entonces, básicamente esa es la idea. Como les digo, entonces en la práctica un módulo no es nada más que un archivo con extensión .py, ¿no? Con extensión .py. O sea, un simple fichero como lo que estamos trabajando siempre, ¿ok? Donde lo que nosotros vamos a hacer es tener un fichero principal, que es donde nosotros vamos a estar trabajando realmente, ¿verdad? Y desde este fichero principal vamos a llamar, ¿verdad? Las funciones, las clases, las variables de los otros módulos, de los otros ficheros, ¿verdad? Con algunas instrucciones. ¿Ya? Esa es básicamente la idea. La idea también de los módulos es que sean archivos que tengan código específico. Por ejemplo, podríamos tener, insisto, un fichero donde tengamos las puras funciones, un fichero donde tengamos puras clases, un fichero donde tengamos puras variables. ¿Te fijas? Esa es la idea. ¿Ya? Se recomienda generalmente tener un módulo para las funciones y un módulo para cada clase. ¿Ya? O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, 5 clases distintas, digamos, lo que estaría bien sería tener un módulo para cada una de las 5 clases. Te fijas, a tener cinco módulos distintos. Cada módulo va a trabajar con una clase y después tú las vas llamando al programa principal. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de cómo sería este concepto de módulo para que lo vayamos entendiendo. ¿Ok? Entonces, fíjense si nosotros presionamos esta parte que está acá, en la esquinita eh, superior izquierda, se va a abrir aquí el explorador. ¿Sí? Fíjate que yo en este momento estoy trabajando en este fichero que se llama Python. ¿Ya? Lo voy a renombrar, le voy a cambiar el nombre y le voy a poner, por ejemplo, no sé, programa principal. Ya, ahí está. Bueno, aquí lo que voy a hacer es poner programa, le voy a poner aquí un snake case. Ahí sí. Ya, mi programa principal. O sea, aquí es donde yo voy a hacer todo mi código, todo mi programa. Y ahora voy a crear algunos módulos. Por ejemplo, imagínense que nosotros queremos modelar algo así como un sistema de, no sé, un supermercado. Bueno, si queremos modelar un supermercado, ¿qué necesitamos? Bueno, primero necesitamos clientes. Ah, entonces podríamos hacer una clase, la clase cliente, ¿verdad? Donde creemos una persona, que la persona tenga nombre, tenga apellido, que pueda comprar, que pueda obtener una boleta, ¿te fijas? Eso lo podemos hacer en un fichero aparte. De ahí también, si queremos modelar un supermercado, necesitaríamos como una especie de base de datos donde guardemos los productos que tiene el supermercado con sus precios. Y podríamos tener algún otro módulo donde guardemos algunas funciones específicas, ¿ok? Entonces vamos a hacer eso. Aquí yo voy a crear un nuevo fichero. Fíjense, para crear un nuevo fichero, aquí ustedes presionan la primera figura que hay, dice nuevo archivo, ustedes la presionan y crean su fichero. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a crear aquí el fichero donde voy a programar la clase. Entonces voy a poner aquí, supongamos que la clase se llama cliente, cliente.py. ¿Se fijan? Listo, esto es un módulo. ¿Se fijan? Es simplemente un archivo de los mismos que tenemos, pero que está aparte. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos nuestro programa principal y los otros ficheros que vamos a llamar al programa principal, eso se llaman módulos. O sea, es una idea muy, muy sencilla. ¿Ya? Este va a ser nuestro módulo. Entonces aquí yo voy a programar la clase cliente. Entonces voy a poner aquí una especie como de título con un comentario que diga clase cliente. Uy, lo escribí mal. Cliente. Ya, entonces programamos, aquí tenemos que programar tal cual como nosotros sabemos hacerlo. O sea, no es que porque sea módulo hay que cambiar toda la forma de programar. No, es exactamente el mismo funcionamiento. O sea, las funciones, las clases, las variables se definen exactamente igual. No, no hay ninguna diferencia. Ya, entonces vamos a crear aquí nuestro cliente. Ya, vamos a poner aquí un constructor, ¿verdad? Eh, Vamos a poner nuestro init, le pasamos el self. Y bueno, si vamos a definir un cliente, ¿qué necesitamos? Un nombre,
un apellido, y bueno, si es un cliente necesitaríamos también como un monto, ¿no? Es como el dinero que tiene para poder comprar, ¿sí? Entonces ponemos self.nombre igual a nombre, self.apellido igual a apellido, self.mon, no sé, dinero, por ejemplo, igual a monto. ¿Sí? Listo. Ahí entonces creamos nuestro cliente con sus atributos. Vamos a definir algunos métodos. Por ejemplo, el método comprar. Y vamos a poner aquí comprar, ¿verdad? Pasamos self. Y bueno, para comprar, ¿qué necesitamos? A ver, primero necesitamos el producto y después necesitamos la cantidad de ese producto, ¿no? Entonces voy a poner aquí ID y voy a poner cantidad, ¿sí? ID se refiere a la identificación, o sea, el producto que uno quiere comprar. Generalmente cuando uno trabaja con datos, con bases de datos, cada producto tiene un número que lo identifica y que es único. ¿Te fijas? Eso se llama ID, ¿ok? Entonces, para poder comprar, a lo mejor nosotros necesitamos el ID de ese producto para que sepamos exactamente cuál es el producto al que nos estamos refiriendo y queremos saber también la cantidad, ¿no? Entonces vamos a poner aquí print. Vamos a poner un mensajito que diga, usted ha comprado, no sé, podemos poner aquí la cantidad, ¿verdad? Cantidad, unidades de y de. Y por mientras lo vamos a dejar así, ¿ok? Esto lo vamos a modificar un ratito más, pero dejémoslo así por mientras. Listo. Con esto entonces le ponemos un mensajito que le diga cuánto ha comprado del producto y bueno, tenemos que también restarlo, ¿verdad? Del monto, del dinero que tiene, tenemos que restarlo. Entonces vamos a poner aquí, no sé, una variable que se llame precio o no sé, pago. ¿Va a ser igual a quién? Va a ser al precio del producto, que lo voy a dejar con ID por mientras, por la cantidad de ese producto. ¿Sí? Entonces, self.dinero, ¿verdad? Le tenemos que restar el pago, ¿verdad? O sea, al dinero que traía el usuario, ahora le tenemos que restar lo que pagó, ¿no? Si el usuario tenía, no sé, traía 10.000 y pagó 5.000, bueno, ahora lo más lógico es que como dinero salga con 5.000 simplemente. ¿Se fijan? Esa es la idea, ¿ok? Este tema aquí del ID lo vamos a dejar por mientras aquí un poquito, lo vamos a dejar simplemente de esta manera por el momento, pero después lo vamos a modificar, ¿ok? Listo, ya tenemos entonces el método comprar y vamos a crear también el método, no sé, boleta, por ejemplo, ¿sí? Vamos a crear el método boleta, ¿sí? Vamos a poner self. Aquí también necesitamos una identificación del producto y la cantidad, ¿verdad? Entonces, incluso una cosa interesante que podríamos hacer es, una vez que el usuario, por ejemplo, compra, deberíamos entregarle inmediatamente la boleta, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros podríamos hacer es este método que está acá, esconderlo, ¿verdad? Usar una especie de encapsulamiento y aquí, una vez que el usuario compra, podemos pasar aquí self.boleta. Le pasamos la boleta y le pasamos la identificación y la cantidad. ¿Te fijas? Entonces, una vez que el usuario compre, se va a imprimir inmediatamente la boleta. ¿Se fijan? Esto que está acá es un método que está escondido, un método oculto que no podemos acceder desde fuera, pero desde dentro sí, ¿no? Recuerden, esto lo vimos un poco en el tema de encapsulamiento del curso anterior, al final del curso anterior. Ya, entonces vamos a emitir la boleta. Bueno, lo que vamos a poner aquí, como para hacer la boleta, vamos a poner aquí unos separadores de espacio para que se vea cuál es la boleta. Por ahí. Y ahora vamos a poner aquí el formato de una boleta. Por ejemplo, vamos a poner aquí supermercado, el título del supermercado, no sé, Santa Isabel, por ejemplo. Creo que se escribe así. Ya. Vamos a poner una dirección. A ver, ¿cuál es la dirección? Ya, no sé, por ejemplo, voy a inventar una dirección. Dirección, por ejemplo, Avenida, no sé, Cardonal. ¿Qué más podemos poner? No sé, por ejemplo, 1761. Vamos a poner aquí en Puerto Montt. Y vamos a poner aquí región de los lagos. Ya, una cosa de ese estilo, ¿no? Una dirección simplemente. ¿Qué otra cosa tienen las boletas? También tienen las fechas, ¿no? Entonces vamos a poner la fecha, vamos a poner la fecha de hoy día, 29 de diciembre del 2023. Ya. Aquí tenemos esos datos, ¿verdad? Aquí podemos dejar un espacio. Y ahora tenemos que mostrar el producto. Producto igual.
El producto lo encontramos con la identificación, ¿verdad? Y tenemos que emitir también el precio. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí F, voy a poner precio para que el usuario sepa cuánto le costó, ¿verdad? Y aquí vamos a poner, vamos a poner pago. ¿Ya? Y el pago lo vamos a calcular acá. Fíjate que es exactamente la misma variable que tenemos acá, ¿no? Sell punto dinero igual, no, aquí, pago. Esta variable que está acá, ¿no? Incluso podríamos solicitarla acá. Pago, ¿verdad? Y aquí cuando la pasemos, le pasamos el pago, ¿verdad? Y aquí le mostramos inmediatamente cuánto tiene que pagar. Listo. ¿Sí? Y para finalizar, aquí vamos a cerrar la boletita, ¿verdad? Le vamos a poner también los puntitos suspensivos, los guioncitos que estamos poniendo acá. Ahí sí. ¿Se fijan? Entonces aquí de esta manera va a ser nuestra boleta. El título del supermercado, la dirección, la fecha y abajo nos va a mostrar el producto y nos va a mostrar el precio, ¿verdad? Lo que tuvo que pagar finalmente, ¿no? El pago total. Ahí estaría. Bien, entonces aquí ya tenemos nuestra clase cliente, ¿ok? Es una clase como cualquier otra, simplemente que ahora la estamos haciendo en un fichero aparte. Fíjate, acá está nuestro programa principal y aparte está la clase. ¿Se fijan? Esta es básicamente la idea de la modularidad. ¿Se fijan? De esa manera es para nosotros más fácil ir programando, porque no se nos amontona tanto código. Aquí, fíjate, en el programa principal yo no tengo nada. ¿Se fijan? Porque la clase la tengo en otro módulo aparte. ¿Sí? Y esto es mucho más sencillo porque si en algún momento, por ejemplo, yo estoy aquí usando la clase y en algún momento me equivoqué y necesito arreglar la clase o no sé, revisarla, ¿verdad? Depurar mi código. Si yo tengo, por ejemplo, la clase en este fichero y tengo muchas líneas de código, de repente cuesta pillar la clase, uno de repente no entiende lo que programó. En cambio, si lo tengo en otro módulo, la encuentro inmediatamente y está todo más ordenadito. ¿Se fijan? Esa es básicamente la idea de crear módulos, ¿no? Es separar nuestro programa en partes. Listo, aquí ya tenemos entonces la clase cliente. Lo voy a cerrar, voy a poner guardar. Y ahora si yo abro acá, fíjate, acá está mi programa principal y arribita tengo la clase cliente. Bien, voy a crear ahora, por ejemplo, otro módulo que se llame base de datos. Base de datos.py. Y aquí voy a guardar los distintos productos que hay en el supermercado, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí base de datos del supermercado Santa Isabel. Ya, entonces voy a ir creando aquí, por ejemplo, algunos diccionarios, ¿verdad? Y en esos diccionarios voy a ir guardando los productos con su número de identificación y con el nombre y el precio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a ver, ¿qué tipos de productos podemos tener en un supermercado? Por ejemplo, los bebestibles. Entonces voy a crear aquí un diccionario y dentro de este diccionario voy a ir poniendo todos los datos. Entonces, por ejemplo, el primer producto, pues, uno, dos puntos, y aquí voy a poner una lista donde voy a poner el nombre, por ejemplo, Coca-Cola, y el precio, no sé, 2000, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se fijan? Aquí estoy creando, ¿qué estoy creando aquí? Un diccionario. ¿Ya? Y fíjate, aquí la clave es un número y el valor es una lista que tiene el nombre del producto y el precio. Entonces, si yo en algún momento quisiera saber o quisiera, por ejemplo, comprar Coca-Cola, simplemente voy a pasar el uno. Ese es su número de identificación. Ese número identifica el producto con el precio. Entonces, yo simplemente poniendo uno voy a acceder a toda la información del producto. Podría agregar muchas cosas más acá, ¿no? Pero, por ejemplo, los litros o no sé, qué sé yo, muchas cosas más. Pero aquí simplemente lo voy a hacer con el nombre y el precio. Ya. El segundo producto que hay, si estamos en bebestibles, puede ser, no sé, Fanta, por ejemplo. Ya, tiene que estar más o menos lo mismo, ¿no? Tres, vamos a poner Sprite, por ejemplo. ¿Ok? Y su precio, más o menos lo mismo, ¿no? ¿Qué más podríamos agregar? Por ejemplo, aquí vamos a agregar el producto 4 y vamos a poner aquí, no sé, un pack de cerveza. Supongamos que este está, no sé, por ejemplo, 7500. Y de ahí, ¿qué más? Vamos con el producto 5, por ejemplo, jugo. Una botella de jugo que salga 1500. Listo. Aquí tengo todos los bebestibles. Ahora puedo hacer un diccionario aparte que se llame, por ejemplo, lácteos, ¿verdad? Aquí creamos otro diccionario. Entonces, fíjate, mi último producto aquí fue el 5. Entonces, ahora yo puedo seguir, por ejemplo, con el 6. ¿Te fijas? O podría volver a empezar con el 1, ¿verdad? Ahí no habría problema. Voy a empezar otra vez con el 1, ¿ya? Eh, Voy a ver, otra vez con el 1, ya. Y en lácteos, ¿qué podemos tener? Leche, por ejemplo, que cueste, no sé, 980 pesos el litro, ¿ya? El segundo producto, supongamos que es, no sé, huevos, ¿verdad?
la docena de huevos esté, no sé, 2700. Podríamos partir aquí con el tercer producto, que podría ser yogur, por ejemplo. A ver, ¿cómo se escribe esto? Creo que era con H aquí. Un yogur que sale 275 pesos, por ejemplo. Cuatro, que sea, no sé, mantequilla, por ejemplo. ¿Sí? Mantequilla y la mantequilla que salga 1850, ya, por dar un ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjate, cada producto aquí tiene su identificación. No confundir este uno de bebestibles con este uno de lácteos. Fíjate que a pesar de que tienen el mismo identificador, vienen de diccionarios distintos. Por lo tanto, no nos vamos a confundir con ellos, ¿sí? Son diccionarios diferentes. Ya, ¿y qué otras cosas podemos tener en un supermercado? Por ejemplo, no sé, snack, ¿verdad? Voy a crear aquí otro diccionario, este va a ser el último. Ya, el primero, ya no sé, por ejemplo, papas fritas. Papas fritas, digamos que cuestan, no sé, por ejemplo, 1300. Ya, dos, aquí vamos a poner, por ejemplo, ramitas. Ya, estas están un poquito más caras, pongámosle 1700. Pongamos tres, pongamos, no sé, por ejemplo, Doritos. Ya, estos están un poquito más caros, creo, 2000. Y por último, pongamos cuatro, aquí, no sé, unos chetos, por ejemplo. Chetos, y estos que cuesten 2000 también. Listo. Ahí ya entonces, fíjate, tenemos nuestra base de datos. Podríamos seguir poniendo más cosas, no, pero dejémoslo solamente hasta aquí para que no nos quede tan largo, ¿sí? Pero aquí, fíjate, en esta base de datos vamos a tener todos nuestros productos. ¿Te fijas? Yo podría seguir poniendo cosas, aquí esto lo puedo dejar con más espacio para que no nos quede tan amontonado y lo podamos ver bien, ¿ok? Pero básicamente esa es la idea. ¿Te fijas? Entonces lo que vamos a hacer aquí es que después en la clase cliente, ¿qué vamos a hacer aquí en la clase cliente? Fíjate, para identificar el producto tenemos que pasar el ID. El ID es el número, este numerito que está acá, que identifica el producto. ¿Te fijas? Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, aquí lo que nosotros vamos a hacer es pasar el ID y al pasar el ID, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a acceder inmediatamente a la lista. ¿Te fijas? Vamos a acceder a esta lista y bueno, en la primera posición está el nombre del producto y en la segunda posición está el precio. Entonces, por ejemplo, si nos vemos aquí, para comprar, ¿qué necesitamos acá? Fíjate, el ID, y aquí dice unidades de, aquí se supone que tiene que estar el nombre del producto. Entonces, el nombre del producto estaba en la posición cero de la lista, ¿se fijan? Aquí, pago. Aquí necesitamos el precio del producto. El precio estaba en la posición uno. No se olviden que las posiciones parten en cero. Entonces, por eso la segunda posición es uno. Aquí está la cantidad de dinero es pago, aquí está, fíjate, aquí se pasa el ID otra vez, aquí tenemos el ID, ¿qué más tenemos acá? Fíjate, el producto, aquí necesitamos el nombre del producto, el nombre del producto está en la posición cero y aquí pasamos el pago, ¿te fijas? Entonces ahí está arreglado. Ahora cerramos, ponemos guardar, cerramos, ponemos guardar, listo. Entonces si revisamos acá, fíjate, tenemos el programa principal, aparte tenemos la base de datos con los productos y aparte tenemos la clase cliente, ¿te fijas? Por último, vamos a crear un último fichero ya que se llame funciones, por ejemplo. Funciones.py. Y aquí vamos a crear algunas funciones que podríamos invocar desde el programa principal, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí funciones, eh, no sé, para visualizar los productos, por ejemplo. ¿Ya? Claro, si vamos a comprar, necesitamos visualizar los productos. Tenemos que tener alguna función que nos permita ver cuáles son los productos que tenemos aquí en la base de datos. Entonces, vamos a crear aquí una función def que se llame, no sé, por ejemplo, ver productos. Sí, vamos a poner aquí cell. Bueno, aquí no era necesario cell. No, no. Vamos a necesitar aquí la base de datos, ¿verdad? Entonces aquí lo que vamos a hacer es simplemente mostrar todos los productos. ¿Sí? Vamos a poner base punto. Y aquí la idea es mostrar el diccionario con los bebestibles. ¿Te fijas? Bebestibles. ¿Ya? Voy a poner aquí otro pin que diga base punto lácteos. Lácteos. Y por último, print, aquí voy a poner base punto y aquí voy a poner snack. ¿Sí? La idea es que nosotros pasemos como parámetros la base de datos, entonces aquí vamos a acceder a todo eso. ¿Te fijas? Y aquí incluso podemos poner unos títulos que digan, no sé, por ejemplo, bebestibles. Ya, ¿te fijas? Ahí ponemos bebestibles y abajito los vemos. Ahora aquí dejamos un print de espacio. Ponemos aquí un mensaje que diga
lácteos. Ya, aquí se ven los lácteos, aquí dejamos un pin de espacio y aquí ponemos otro que se llame snack. ¿Te fijas? Y listo. Ahí tenemos esa función. Entonces ahora la cerramos y la guardamos. Y listo. Fíjate. Aquí está nuestro fichero principal, limpio, por el momento no tiene nada, porque todo lo demás lo programamos en los otros módulos. En la base de datos tenemos los productos, ¿ya? Que esto uno lo puede arreglar mejor. Por ejemplo, podríamos ir dejándolos hacia abajo, ¿te fijas? Para que quede más ordenadito y sea más fácil de ver. Todo esto ustedes tienen que ir jugando para que les quede lo más ordenadito posible y para que ustedes lo entiendan. Sí, básicamente esa es la idea. ¿Ok? Fíjate que estoy poniendo todo esto hacia abajo, entonces así se puede entender quizás mucho mejor. Ya, lo voy a poner acá, ahí, ahí y ahí. Perfecto. Ahí está. Entonces fíjate, ahí tenemos nuestros bebestibles, los lácteos y los snacks. ¿Sí? ¿Sí? Aquí tenemos también las funciones. Aquí tenemos una sola función que es para ver los productos y aquí tenemos la clase cliente. Entonces está todo ordenadito. ¿Ya? Ahí tenemos que guardar y listo. Y aquí está nuestro fichero principal limpio. ¿Ok? Entonces, de esa manera es como se crean básicamente los módulos. Simplemente ustedes lo que hacen es crear otros ficheros, le ponen los nombres que ustedes quieren. ¿Sí? Por ejemplo, aquí yo voy a poner este. Generalmente los módulos tienen nombres que comienzan en mayúsculas. ¿Ya? Y listo. Y con eso simplemente ustedes en cada fichero van haciendo una cosa distinta. ¿Ok? Cosas específicas. Te fijas, por ejemplo, en esta clase, en este fichero solamente pusimos una clase, aquí solamente pusimos la base de datos y aquí solamente pusimos las funciones. ¿Ya? Entonces, de esa manera es como ustedes van creando sus ficheros. Ustedes pueden tener 1000 ficheros, ¿verdad? 1000 módulos que después van a llamar al programa principal. ¿Ok? Ahora la pregunta es, ¿cómo los llamamos al programa principal? Ya, bueno, eso lo vamos a ver en el próximo video. En este video simplemente quería que entiendan lo que es un módulo, que es básicamente un fichero aparte, nada más que eso, ¿ya? Y en el próximo video vamos a ver cómo traer ese módulo al programa principal y cómo utilizarlo, básicamente, que esa es la idea, ¿no? Así que con eso vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta que tengan, me la dejan en los comentarios y nos veríamos ya en el próximo video. Que estén todos ustedes muy bien.